Bueno, pues las etapas primeras son más fáciles de distinguir, ¿verdad? La de la masa dormida, la de buscador, que estamos como locos ahí buscando, leyendo libros. Y en la etapa de discípulo también es fácil de distinguir. Pero cuando llegamos a las iniciaciones sí que es verdad que es un poco más complicado detectarlo, ¿vale? ¿Por qué? Porque los procesos son internos, de alguna manera es como, así como nuestro cuerpo está continuamente teniendo procesos en los cuales son como automáticos que nosotros no nos involucramos, y ahora mismo estamos aquí hablando, yo estoy hablando y en mi cuerpo están sucediendo un montón de cosas para que yo pueda estar aquí hablando, y sin embargo yo no estoy dando ninguna orden a nivel consciente a ninguna célula, ¿no? Hay una inteligencia suprema que cuida todo eso. Bueno, pues en las iniciaciones pasa algo parecido. Es algo que nosotros no es que conscientemente vamos a decir, ay, mira, ya voy a pasar de una a otra, no, no se trata de eso, se trata del amor que vamos consiguiendo en nosotros, es el proceso de ir descubriendo nuestros egos, y en la medida que ya no tienen poder sobre nosotros, cuando ganamos cada vez más batallas, la guerra santa, ¿no? Que es la guerra dentro de uno mismo, que es el aprendizaje, ese es el conocimiento de ti, ¿no? Conocer tus defectos, que son los egos, y ver cuando un ego te ha salido y en ese momento no lo has podido sujetar, pero lo ves, ya hay una conciencia por detrás de ti que está viendo eso, está viendo todo ese proceso, aunque todavía no lo puedas sujetar. Esas serían las primeras iniciaciones, la primera iniciación, que cuesta mucho reconocer los egos y que haya una conciencia por encima que ya lo vaya sujetando al ego, ¿no? En la primera iniciación, por ejemplo, se nota que ya vamos limpiando más el cuerpo, vamos sintiendo cuidarlo mucho más, una mejor alimentación, procurarle descansos, procurarle buenas situaciones al cuerpo. O sea, es una iniciación relacionada con tu bienestar, comprendiendo que el cuerpo es el templo de tu divinidad, y entonces vas sintiendo más tu cuerpo, sintiendo más todas las sensaciones que tienes en el cuerpo. La iniciación más difícil es la tercera iniciación, ¿vale? Porque la primera y la segunda son como muy iguales, porque el cuerpo etérico, que es el de los chakras, de la energía, y el cuerpo físico van como muy unidos, ¿vale? Entonces, en el cuerpo, la segunda iniciación lo vamos a notar en que vamos a tener unos días muchísima energía, otros días a lo mejor no tanta, va a depender del trabajo que hagamos, de cómo lo hagamos. Vamos a notar esos chakras cada vez más abiertos, con más energía. La energía es un estado de ánimo, de alegría, de tener ganas, tener mucha voluntad. Tiene que ver con la voluntad, la energía, ¿vale? Lo de los chakras, lo de la segunda iniciación, porque ya tenemos con más fuerza, más voluntad para detener esos egos que van saliendo, ¿no? Y para poderlos sujetar. En el momento en que lo ves, ya no tienen tanto dominio sobre ti, sino que hay más voluntad, y que es esa fuerza, es la energía, es el cuerpo etérico, es más voluntad para sujetarlos. Como digo, la más difícil, y que es un paso muy grande superarlo, es la tercera iniciación. La tercera iniciación es algo muy importante. Está claro que la quinta es la liberación, es la más importante a la que tenemos que llegar en lo que es nuestra etapa humana, ¿vale? Pero la tercera sería como la primera liberación, digamos, es una liberación muy importante, porque es lidiar con las emociones, ¿no? Es controlar ya, amar. Más que controlar, al principio es un control, tienes que controlar tus emociones para que no salgan todas esas emociones heridas que hay, de odio, de rencor, de antipatía, de enfado, de queja, de que me molesta esto, de rivalidad, de separación, de conflicto, ¿vale? Todo eso son emociones heridas, son aprendizajes, son egos que tenemos que sujetar, ¿no? Y todo eso, las emociones, se lidia en la tercera iniciación, y ahí es donde más tiempo pasamos muchísimas encarnaciones en la tercera iniciación, porque, hermanos, sanar las emociones es lo más difícil en el camino espiritual, porque luego la cuarta es más fácil. Por eso, a que notáis muchas veces que hay muy poca diferencia, decimos de tercera dimensión a quinta dimensión, y la cuarta parece como que se queda ahí un poco
porque la más importante es pasar la tercera iniciación, que corresponde al cuerpo astral o de emociones, que cuando ya las emociones están como más sujetas, más amadas, más sanadas, ¿no? Como el amor sana las heridas, ¿no? Pues de alguna manera la cuarta iniciación, que es la que corresponde al mental, el mental inferior, pues de alguna manera ya es más fácil pasar esa iniciación, ¿no? Porque muchas veces nosotros no controlamos, o sea, están las emociones por encima de la razón, están los impulsos primitivos por encima de la razón, ¿no? Cuando todavía no hemos trabajado en nosotros las emociones, ¿no? Pero cuando ya las trabajamos, empieza a estar la mente, la razón, por encima de la emoción, o sea, cuidándolo y regulándolo y amando ese proceso. Entonces los pensamientos ya son los adecuados y generan sentimientos, unas emociones bellas, y eso, cuando ya hay esa unidad entre la emoción y la razón, que se produce ahí en esa cuarta iniciación de la razón, es cuando viene la quinta iniciación, que es el matrimonio perfecto, ¿no? Entre el corazón y la razón. Y entonces por eso, por esa unión, es que se puede, ya no hay dos en uno, ya hay unidad en uno, y entonces podemos unificarnos con la mente superior, con lo que verdaderamente somos. Y esa es la quinta iniciación, la salida de la reencarnación. Sí, efectivamente es como tú dices. Así como tenemos 7 cuerpos y cada cuerpo tiene 7 subcuerpos, siempre hay dimensiones, y dentro de las dimensiones hay planos y dimensiones dentro de las dimensiones, ¿no? Así también en las iniciaciones, ¿no? Siempre hay como procesos, ¿no? Y parecen que sean subidas y bajadas, pero esto lo hemos hablado muchas veces, pero no, realmente parece que sean cosas que se te repiten, o que uno dice, uy, yo creía que esto ya lo había superado y ahora vuelvo a pasar por aquí, pero no vuelves a pasar igual, es una espiral, no es un círculo. Si fuera un círculo sí que volverías a pasar igual y no habría posibilidad de aprendizaje. Pero no es una espiral, o sea, no es un círculo, perdón. La evolución es una espiral, todo es una espiral en la creación. Entonces, la espiral es lo que hace que pases por la misma experiencia, pero no de la misma forma, no con el mismo nivel de conciencia, y que adquieras un poquito más de nivel de conciencia. Y eso son las mini etapas que tú notas dentro de cada iniciación. Claro que tiene que ver, en las iniciaciones aún estás liberando karma, lo que es un karma ya menor que cuando estás todavía en la masa dormida, ¿vale? Por eso notamos que hay en la masa dormida, podemos notar que hay unos proyectos de vida terroríficos, y que pasan muchísimas cosas. Y bueno, en las iniciaciones, sobre todo al final, salvo que sea que cojas un trozo de karma del mundo porque ya estás muy evolucionado y quieras vivir eso, ¿no? O sea, por ejemplo, Jesús nos quiso dar una información, un ejemplo de vida, un ejemplo del camino que teníamos que seguir para, igual que Buda, igual que otros, ¿no? Pero para podernos liberar, para ello tomó karma del mundo, y de la manera que se fue de este mundo, de alguna manera fue para liberar también mucho karma de la humanidad.